el mal manejo, y aquí estamos, Clara. Doctor Cavallo, gracias por estar con nosotros. Es un gusto. Yo me acuerdo que hace aproximadamente 1 año y medio, fue o 2, usted presentó acá su libro Estanflación. No, hace varios años, hace como 4 años, sí. Pues yo estoy mal con... sí, lo presentó acá. Así es. Y bueno, lamentablemente... Bueno, todo el mundo habla de estanflación hoy por hoy. Claro, lamentablemente que ese pronóstico de recesión más inflación, más alta inflación, es lo que tenemos ahora en este escenario. Así es, así es. Y vamos a tener inexorablemente hasta el final del mandato de Cristina. Ahora, la cuestión es qué viene después, y por eso he escrito este libro. Normalmente después de una estanflación vienen una de dos cosas: o estabilidad, si el gobierno acierta en derrotar a la inflación y crea un clima de estabilidad, o puede llegar a venir la hiperinflación, es decir, ya un descontrol inflacionario total como el que sufrimos en los años 89 y 90. Tuvimos estanflación durante un periodo que va del 75 al 88. Eso fue característica de esta inflación. La economía estuvo estancada y si algún año crecía, al año siguiente decrecía, y la inflación nunca bajó del 100% anual en aquella época. Hoy algunos dicen, bueno, pero hoy al fin y al cabo la inflación es del 40% anual. Pero en aquel momento, cuando nosotros teníamos el 100% anual, había muchísimos países en el mundo que tenían alta inflación. Nuestro vecino Brasil tenía inflación tan alta como nosotros, sí, claro. Perú lo mismo, Bolivia lo mismo, Uruguay lo mismo. Y otros países latinoamericanos también. Chile la había tenido en la década de los 70, pero ahora prácticamente no hay inflación en el mundo. Al contrario, hay deflación en algunos países, que también es un problema muy serio. Y nosotros, junto con Venezuela y algunos otros países muy mal manejados, tenemos este flagelo en un orden de magnitud que es muy grave. Y es la causa de todas las cosas que Eduardo describió muy bien, que pasan en la calle, que le pasa a las familias, que le pasa a los comerciantes, que le pasa a la gente. Porque la inflación es destructora del orden económico y termina destruyendo el orden social, porque tiene muy negativas consecuencias sociales. Ahora, ¿usted, doctor Cavallo, siente que la solución solo va a venir con otro gobierno? Es decir, ¿qué posibilidades o margen de tratar de dominar esto tenemos de acá? Porque es importante que este gobierno... Los ministros se van, pero lo que queda claro, es la gente, es importante que este gobierno no agrave la situación que ya vivimos. Y en ese sentido tiene que hacer varias cosas importantes para no agravar la situación. Porque si se llega a... si siguiera equivocándose como se equivocó muchas veces, o yo diría a lo largo de todo el periodo, puede agravarse mucho la situación de aquí a fin del... Pero yo creo que el gobierno va a tratar de evitar que se agrave la situación. Ahora, la clave está en que un nuevo gobierno, para el que se abre una nueva oportunidad, y sobre todo un nuevo gobierno que sea capaz de inspirar confianza y que sea muy sincero, le diga a la gente absolutamente la verdad, lo contrario a lo que ha hecho este gobierno, que ha mentido en todos los frentes, tiene una oportunidad de lograr lo que logramos en el año 91, es decir, que de una inflación totalmente descontrolada, de inmediato se crea un clima de estabilidad, y que ese clima de estabilidad se cree con una economía reactivándose vigorosamente como se reactivó en el año 91. Ahora, para mí eso es clave para el éxito del próximo gobierno. Gane quien gane las elecciones, yo creo que todos pueden llegar a gobernar bien. Puede ser Scioli, puede ser Macri, puede ser Massa, puede ser Cobos, puede ser Wiener, cualquiera de ellos que gane, yo creo que potencialmente puede ser un buen presidente, pero para que pueda tomar buenas decisiones de fondo y reformar todo lo que hay que reformar para resolver los problemas graves que tiene la Argentina, es clave que comience acertando en la lucha contra la inflación y creando un clima de estabilidad. O sea, usted dice, el mundo tiene dinero hoy, está atento y puede estar atento a la Argentina ya llegando el cambio. Bueno, ahora primero, le tenés que dar seguridades. Claro, pero para que el mundo traiga capitales, como muchos se ilusionan que van a venir, sí van a venir. Pero, por ejemplo,
En la década del 90 los capitales los capitales externos recién empezaron a venir cuando terminamos la reestructuración de la deuda con el plan Brady, al partir del año 93 en adelante, y cuando ya habíamos sido exitosos en privatizar el sector energético, que era un sector en el que había gravísimos problemas heredados de varias décadas de desmanejo. Antes, la reactivación y la estabilidad vino por la confianza de los argentinos, porque los argentinos que tenían muchísimos dólares en los colchones o en las cajas de seguridad o habían mandado dólares al exterior, por confianza los trajeron a la Argentina. O sea que los primeros que tienen que reciclarse y venir son los dólares de los argentinos. Se han ido desde el 2007 hasta ahora prácticamente unos 80.000 a 100.000 millones de dólares. Claro, es que el argentino sigue sin creer en su moneda. En el peso. Claro, por eso la clave está en que el nuevo gobierno logre convencer a los argentinos que puede confiar en su moneda. Para eso, paradójicamente, tiene que decir, si quiere usar una moneda extranjera, el dólar o el euro, úsela sin ningún inconveniente y en forma legal. Porque solo un gobierno que se anima a poner la moneda nacional en competencia con una moneda extranjera y le da a la gente la seguridad de que sus ahorros van a estar bien protegidos porque va a poder elegir una moneda con la que se sienta seguro. ¿Eso es convertibilidad? Claro, es convertibilidad. Volver a la convertibilidad. Claro, volver a la convertibilidad, que hay que aclarar, no necesita ser con tipo de cambio fijo. Tampoco necesita ser exclusivamente con el dólar. Lo que necesita es que la gente tenga libertad para elegir la moneda. Y yo traigo en este libro un ejemplo que para mí es muy ilustrativo. Muchos hablan de que nos comparemos con Chile. No, acá el país con el que nos tenemos que comparar es Perú. Perú es la economía que está funcionando mejor en América Latina. Por supuesto, parte de niveles crónicos de pobreza que acumuló durante siglos, ¿no? Pero si uno mira la trayectoria de Perú durante toda la década del 90 hasta ahora, con gobiernos de distintos signos políticos, es una trayectoria admirable. Se está transformando Perú de una manera muy clara, disminuyendo los índices de pobreza, con muchas mejoras en todo sentido. Y con estabilidad, casi más estabilidad que en el resto de los países de América Latina. Ahora, ¿por qué ocurre eso en Perú? Siendo que Perú tuvo, como nosotros, hiperinflación y todos los problemas que tuvimos en el pasado. Porque Perú hizo en el año 91 algo muy parecido a lo que hicimos nosotros, con solo una diferencia, estabilizó el tipo de cambio, pero no con una paridad fija, sino dejando que el mercado fijara la paridad, pero dándole a la gente libertad para manejarse en soles o en dólares. Usted en Perú va con su tarjeta de débito a un cajero automático, puede tener una cuenta en soles, pero usted quiere sacar dólares, le dice al cajero automático que quiere dólares, le hacen el cálculo de inmediato y le dan dólares. Ahora, doctor, usted tiene una cuenta en dólares. Si usted lo aplicara acá esto y saca el cepo hoy... Bueno, pero con Cristina usted no puede hacer esto, porque un gobierno, primero, ni lo podría hacer Cristina ni la gente que estuvo con Duhalde. Le explico por qué. Porque Duhalde hizo lo contrario. A la gente que se venía manejando en dólares y que era totalmente legal y era un sistema, le daba protección a la gente, le dijo, señores, sus dólares son pesos al tipo de cambio de la convertibilidad, y después hizo que la gente, obviamente, desesperadamente convirtiera esos pesos en dólares porque quería tener dólares, y el precio del dólar se fue a 4 pesos, con lo cual destruyeron toda la base contractual de la economía y le quitaron 75% de los ahorros a la gente. Después, ¿por qué Cristina no lo puede hacer si es que ella votó en contra de eso que hizo Duhalde? Porque hoy escuchaba a alguien que le dijo, creo que fue, lo vi en un programa de televisión, que Cristina votó en contra de la derogación de la ley de convertibilidad. Es cierto, Kirchner y Cristina
entendían que la estabilidad que daba la convertibilidad era algo muy importante para la Argentina. ¿Y cómo no lo iban a entender si ellos habían ganado la elección y habían podido gobernar gracias a ese clima de estabilidad que se vivió en todo ese periodo? En un momento tenía muy buena relación Así es. con Pero lo que quiero decir, ¿qué ocurrió con los Kirchner? Los Kirchner, por una cuestión de ambición de poder y porque les convino, compraron el discurso en su momento del tipo de cambio real alto, que era el discurso de Labaña. Por supuesto, después se dieron cuenta que eso significaba salarios reales muy bajos y que no iba a conducir a un mejoramiento social. Entonces después empezaron a cambiar. Usted se lleva muy mal con Labaña, ¿no? Porque cada vez que viene... No, lo que pasa es que yo me temo que la gente se equivoque en el próximo gobierno por creer que lo que hizo Duhalde y lo que siguió haciendo Labaña en el año 2002 es la solución de los problemas argentinos. Entonces sería terrible porque en ese caso llegaríamos a la hiperinflación. Por eso, para mí la clave está en que el próximo gobierno entienda que tiene que asegurar la estabilidad del peso y darle a la gente plena protección legal y formal para su ahorro, si es que lo tienen dólares o el lo tema es que la sociedad argentina, Domingo, ahora, se acuerda de que puso dólares, se va a llevar dólares, puso la plata del banco y apareció el corralito. Entonces todo eso es como el que se quemó con leche de la vaca. Está quebrada la confianza. Sí, pero imagínense, más desconfianza de la que había con la hiperinflación. Sí, y claro, sin embargo logramos... También. Bueno, lo que pasa es que todo depende de la coherencia del discurso, de la sinceridad con la que se lo transmita, claro, y de la claridad que tenga el propio liderazgo y el propio gobierno. Ahora, por supuesto, Cristina, ¿por qué no lo puede hacer? Porque Cristina ha mentido tanto, es tan inconsistente el discurso que hace con las acciones, ha tomado la decisión de poner el cepo cambiario, fue una decisión de quitarle a la gente la posibilidad de defender el valor de sus ahorros comprando legalmente dólares, ¿no? Entonces, ¿cómo va a hacer ella para revertir ese discurso y esa imagen? Si lo hiciera, yo digo que si Cristina hiciera lo que algunos le recomiendan, que elimine el cepo cambiario y unifique el mercado cambiario, se produciría un Rodrigazo. ¿Por qué? Porque por desconfianza... Hasta ahora... mientras esté Cristina, tenemos que seguir con el cepo hasta el final. Sí, con una variante grande que beneficiaría muchísimo al país y beneficiaría también al gobierno y beneficiaría a los argentinos. Que el mercado que hoy es paralelo, ese que llaman blue, sí, etcétera, ese en lugar de ser ilegal, tendría que ser legal. Entonces, si ese mercado fuera legal, aun cuando todavía los exportadores tengan que vender en el mercado oficial, a los importadores les den divisas para pagar las importaciones. O sea, un dólar de 12 pesos. Un dólar no de 12 pesos. El dólar que lo tiene que fijar el mercado, libremente. En ese mercado libre, legal, cualquiera que quiere comprar dólares para atesoramiento los compra legalmente ahí. Los turistas tienen que ir a comprar a ese mercado. ¿Cómo le va a vender el dólar ese escaso que tiene a 8 pesos? Y las transferencias financieras al exterior, el que quiere transferir capital o dividendos o capital que invirtió antes, distribuir dividendos, repatriar capitales, lo tiene que hacer por ese mercado. ¿Se da cuenta? Ahora, la gran ventaja es que ese mercado va a estar abastecido de dólares. ¿Por qué? Porque gente que quiera traer dinero blanco, dinero legal al país, lo va a poder venir, traer y vender en ese mercado. Y entonces la nueva inversión no va a estar entrando al país... Y no sale. Sin la posibilidad de salir y además perdiendo de entrada, porque si usted al que trae capitales para invertir le dice lo tiene que vender a 8 pesos, y por otro lado le está prohibiendo repatriarlo, pagar dividendos, ¿quién va a venir? Cuénteme, ¿se da cuenta? ¿Alguno de los candidatos que usted nombró? Una cosa más que le quiero agregar sobre esto, porque es importante. La gran ventaja que tendría que legalizar al mercado que hoy es paralelo es que podría manejarse con tasas de interés de las LEVAX mucho más bajas. Porque ¿qué ocurre? Han tenido que subir tremendamente las tasas de interés
para tratar de estabilizar un mercado que es ilegal, que es el mercado y enfriaron paralelo. La economía de tal manera que la mataron. No solo enfrían, sino que van a crear un problema de endeudamiento del sector privado, que ya lo describiste respecto de las tarjetas de crédito de las familias. El problema de las altas tasas de interés ya lo sufrimos en la época de Martínez de Hoz. Ahí se aplicó una política de dejar que las tasas de interés fueran todos los altas que eran necesarios para tratar de bajar la inflación, y bueno, se acumuló una deuda de la familia. ¿Alguno de los candidatos lo consultaron o lo consultan? No, yo espero que lean el libro. Yo no quiero que me consulten, yo quiero que lean el libro. Y yo sé que mucha gente lo lee al libro. Acá usted habla con dirigencia política. No, yo no hablo con nadie. No, yo escribo en mi blog y escribo libros y doy conferencias. Las conferencias me las demandan más en el exterior que en Argentina. Usted va a votar en el 2015. ¿A quién va a votar? No sé, todavía no lo decidí. Pero yo creo que tenemos muy buenos candidatos. Yo creo que tanto Scioli como Massa, como Macri, como Cobos, como Wiener y muchos de los asesores económicos que ellos tienen son buenos. Eso le iba a preguntar, de la nueva generación de economistas, que hay una nueva generación, ¿quién le parece? Bueno, los que tiene Macri alrededor son muy buenos. Melconian, por ejemplo, Federico Sturzenegger. Yo en este libro critico algunas cosas de Federico, pero lo cargo un poco porque le digo que se ha labañizado. pero en realidad es un economista Lustó, que piensa... Marco Labaña. Lustó es muy bueno también. Muy bueno es Alfonso Pratgay. O sea, tiene buenos economistas. Y Scioli tiene algunos que no los muestra. Hay un muchacho joven que se llama Milei, Javier Milei, que yo lo menciono en el libro. Ha escrito un libro muy, muy bueno. Sé que algunos consejos le da a Scioli. Scioli muestra más bien a Bain y a Blecher. Y yo creo que hace mal. Si yo le tuviera que dar un consejo, yo diría, muestre otros economistas. ¿Por qué? Porque Blecher, por ejemplo, es como si yo hoy me pusiera a hablar a favor del kirchnerismo. ¿Se da cuenta? Blecher, estoy seguro que piensa como, y siempre pensó como pienso yo en economía. Pero en aras de quedar bien con el gobierno... Los tiempos cambian. Lo que pasa, pero uno no puede... Es decir, yo no creo que un economista que le ha dado mucha importancia a la estabilidad como para el buen funcionamiento de la economía, o por ejemplo Bain. Bain es un caso interesante porque Cristina lo utilizó para atacarme a mí, ¿no? Y dicen que lo consulta Bain. Y resulta que en el libro que le gusta a Cristina, que yo critico en el primer capítulo, que es un libro escrito por Alfredo Zayat, presenta la lista de todos los que compraron cantidades enormes de dólares para transferir al exterior. Y uno de los que compró una cantidad mayor antes de que pusieran el cepo es Bain. ¿No? ¿Está en el libro? Sí, dice el libro, que compró 15 millones de dólares durante el 2011 para atesorar. Ahora, otra cosa interesante es que en el libro Zayat dice que la explicación por la cual los dólares se van del país es por el neoliberalismo y cosas por el estilo. Y resulta que yo le digo, pregúntele a Bain por qué se van los dólares del país, si él sacó 15 millones de dólares. Se van porque cuando la expectativa de devaluación empieza a ser superior a la tasa de interés, obviamente los que tienen capitales líquidos los sacan del país. Doctor Cavallo, tenemos que terminar, pero usted, por lo que le he escuchado, ¿usted cree que el problema económico de la Argentina es en realidad un problema político? Sin duda, por supuesto. Los problemas que tenemos hoy son problemas de malos manejos políticos. Yo creo que, por ejemplo, la crisis institucional, el golpe institucional de diciembre del 2001 fue una catástrofe para la Argentina. Fue una catástrofe para la Argentina porque trastocó todo el orden económico y social en una dirección a contramano de aquella en la que van los países que progresan, ¿no? Entonces, los problemas son políticos. Yo creo que aquí la clave está en que un próximo gobierno tenga la claridad de ideas en materia económica y social también, pero ahora los problemas más graves son económicos. Es muy difícil resolver los problemas sociales con una economía tan desordenada como esta que existe, ¿no? A largo plazo lo vemos más optimista que otras veces. Sí, porque yo creo que el cambio de gobierno
da una oportunidad. Y yo creo que yo no soy de los que piensan que los dirigentes políticos se sujetan a prejuicios ideológicos o a interpretaciones. Yo creo que en general los dirigentes políticos inteligentes, lo hemos visto con Menem, por ejemplo, y los dirigentes políticos inteligentes miran la realidad y aprenden y leen la realidad. Hoy la imagen de Menem usted sabe que no es buena. Bueno, por supuesto. La imagen de Menem no es buena. Y la suya tampoco. La mía tampoco, ¿no es cierto? Pero la imagen de Menem, yo diría que comenzó a no ser buena desde mediados de la década del 90. Y yo fui uno de los que de alguna manera contribuyó a que no sea buena. ¿Por qué? Porque yo tomé la lucha contra las mafias y Yabrán, sí. Y también sobre temas de corrupción que había en el gobierno de Menem. Y eso fue lo que lamentablemente me creó un problema. Aquellos que apuestan a la fiesta, que es lo que nos gusta a todos, después cuando viene el problema dicen, yo no fui. ¿Qué es lo que está pasando hoy, no? Sí, cuando yo realmente criticaba las cosas que me parecían mal del gobierno de Menem, y cuando yo luchaba contra las mafias y todo eso, qué sé yo, muchos de los que hoy aplauden a Cristina eran ultramenemistas, y yo les llamaba chupamenem, porque eran chupamedia de Menem. Por supuesto, sí, Menem, me acuerdo de eso. Menem, yo tengo una relación hoy con Menem mucho mejor que la que tienen todos esos chupamenem de entonces, porque Menem a mí me respeta, porque Menem sabe que las críticas que yo le hacía, si él las hubiera tenido en cuenta, yo creo que su gobierno hubiera terminado mucho mejor. Doctor Cavallo, gracias por haber estado con nosotros. El libro me lo deja, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y por permitirme hacer propaganda del libro. Ahí está. Ya volvemos.